Buenos días a todos y todas. Bienvenidos al seminario permanente de Historia de la Ciencia Iberoamericana, organizado por FEPAI. En este año 2024 se va a ir desarrollando la primera parte que corresponde con la etapa colonial. Mi nombre es Nicolás Moreira de Anís, soy docente e investigador de la Facultad de Humanidades de la UDELAR y docente en el Instituto de Profesores Artigas en Montevideo, Uruguay. En este trabajo que les voy a presentar, aproximatorio, para poder después seguir desarrollándolo y trabajándolo, son apuntes relativos al origen y aportes de la Universidad de Charcas en la época colonial. Las universidades que se fueron fundando en América desde el comienzo de la dominación española tomaron y recibieron el modelo universitario de Salamanca y en cierto grado también de Alcalá. Por un lado, el establecimiento de los estatutos y prerrogativas para su fundación vinieron por vía de decretos reales y pontificios. Y por otro lado, este modelo salmantino fue incorporado con algunas variantes, aunque mínimas, en cada contexto americano. Y a través del tiempo se fue ajustando a las necesidades y experiencias propias del virreinato y las provincias. El modelo salmantino implicaba el establecimiento del studium generale bajo el auspicio de órdenes religiosas y apuntando a la formación de clérigos, teólogos y juristas. También este modelo incluía exenciones, fueros y privilegios para la docencia y el gobierno de la misma. Las primeras fundaciones en Santo Domingo, México y Lima tuvieron esta impronta de enseñanza escolástica, ya con aspectos del humanismo europeo de esa época. La constitución de las cátedras y cursos son un derivado salmantino, y no es de extrañar ya que los iniciadores y maestros de estas universidades se formaron en Salamanca. Al respecto, hay importantes estudios acerca de la recepción casi inmediata del pensamiento y metodología escolástica, renovada del siglo XVI en la península ibérica. Uno de ellos es el de Ismael Quiles, 1989, que de acuerdo con Guillermo Furlong, divide 3 etapas de la escolástica universitaria en América. Primero, una etapa de 1550 a 1630, caracterizada como de restauración escolástica, iniciada en Castilla y trasplantada a los reinos de Indias, primero en México, donde aparecen los primeros filósofos escolásticos, y luego en Perú. Segundo, una etapa de 1630 a 1767 de progresiva decadencia de la escolástica, pero sin dejar de existir como modelo educativo e investigativo. Debe competir con las nuevas ideas europeas que van llegando a los claustros. Tercero, una última etapa de 1767 a 1810 aproximadamente, de eclecticismo, en la cual se presentan pensamientos de base escolástica, tomista, suarista o escotista, pero impregnada de conceptos científicos y letrados. En la primera etapa, las figuras del Agustino Alonso de la Veracruz, 1507-1584, con sus obras Recognitio Sumbularum, Dialectica Resolutio y Física Speculatio, y el jesuita Antonio Rubio, 1548-1615, con su Cursus Philosophicum, especialmente Lógica Mexicana, marcaron el camino en el Virreinato de Nueva España para la investigación y reflexión sobre cuestiones filosóficas, teológicas y jurídicas. Veracruz estudió con Francisco de Vitoria en Salamanca antes de llegar a Nueva España. La influencia de su maestro en el tratamiento exegético de las obras de Tomás de Aquino, con cierta libertad de espíritu y sin quedar atado a dogmas filosóficos, es notorio. Ya en la segunda etapa de desarrollo de la escolástica y hacia el final del período, nos encontramos con corrientes de pensamiento escolástico en América mucho más definidas: tomismo, escotismo, suarismo, cada una defendida por respectivas órdenes religiosas. Por ejemplo, el tomismo en los dominicos y el suarismo en los jesuitas. El escotismo podría haber sido más asimilado por agustinos y franciscanos. Surgen pensadores y maestros universitarios. En Chile, Alonso Briceño, Miguel de Viñas en Córdoba, y juristas que se forman en universidades como la de Lima o la de Charcas. Y una vez expulsados los jesuitas, hacia el final de este período, surge con activa presencia el Colegio Carolino de Charcas. La tercera etapa será de recepción, mucho más sostenida, de ideas cartesianas, de Gassendi y Bacon, la Ilustración, Newton,
avances en el campo de la filosofía natural, la metafísica y la filosofía política. Se destacan maestros como Benito Díaz de Gamarra, en Nueva España, afín a un eclecticismo académico. Realiza una crítica profunda del escolasticismo tradicional y se propone, dice, tomar lo bueno de cada filósofo y alaba y utiliza a los ídolos de la filosofía nueva y a los hombres de ciencia de su tiempo. La crítica al escolasticismo es hacia el abusivo logicismo académico, estéril y antiguo, motivado particularmente por el avance del nominalismo en los siglos XIV y XV en Europa. Este desarrollo de la escolástica americana, en paralelo con los estudios afines en España y Portugal, significó por un lado cierta continuidad de forma y contenido especulativo en campos como el metafísico, lógico, físico, teológico y jurídico, lo que hace una proyección del pensamiento heredado del medioevo europeo, renovado por los salmantinos y prolongado en los virreinatos americanos. Por otro lado, una recepción que no puede ni debe catalogarse de pasiva, sino que los pensadores y maestros universitarios virreinales llegaron a profundizar, resolver, cuestionar e incluso transformar algunas de las ideas provenientes del tomismo, del escotismo o del suarismo. Una forma patente hacia la segunda mitad del siglo XVIII fue la de hacer uso de ideas de la filosofía nueva y de la ciencia moderna en el modelo escolástico. Un ejemplo interesante sobre el acervo bibliográfico en bibliotecas universitarias americanas es el índice bibliográfico, en realidad un triple índice ordenado por apellidos, títulos y materias, de la Universidad de Córdoba, descubierto en 1767, cuando los jesuitas fueron expulsados. Este Index Librorum Bibliothecae nos muestra la diversidad de autores medievales y de los siglos XVI al XVIII, de diferentes corrientes escolásticas y de pensadores modernos. Entre los medievales aparecen Alberto Magno, incluido como parte de la filosofía antigua, seguramente en cuanto a la disputa entre antiguos y modernos propia del nominalismo, Tomás de Aquino, Duns Scoto. Entre los modernos, unos pocos, bajo la denominación de filosofía neotérica. Pierre Gassendi aparece también como dentro de la filosofía epicúrea, Renato Descartes, Carolus Franciscus Abra Raconis, Emmanuel Maignan, Jacobus Ruait. Luego aparecen pocos autores de la antigüedad, uno de ellos es Séneca, y una serie extensa de filósofos y teólogos americanos, catalogados por su pertenencia doctrinaria. Filosofía peripatética jesuítica, entre otros. Están Antonio Rubio, Francisco Oviedo, Miguel Viñas y Pedro Hurtado de Mendoza. Filosofía peripatética tomística, entre otros está Claudio Frasni, Jacobo Guarino, José Aguilera y Juan Martínez de Prado. Filosofía escótica, donde aparece Bartolomeo Mastrius y Juan Pontius. Esta realidad sería semejante en universidades como las de Lima y Charcas, por lo que los avances de estudios jurídicos universitarios deben haber tenido en cuenta muchas de estas doctrinas que se enseñaban y debatían en los claustros. Hay que sumar, por supuesto, el conocimiento de los comentadores y maestros salmantinos, como Vittoria Soto, Medina o Molina. Además de los autores comentados y utilizados por la Universidad de Salamanca, las mismas reformas universitarias salmantinas del siglo XVII impactarán en la conformación universitaria hispanoamericana. Reformas del visitador Zúñiga en 1594, de Caldas en 1604 y de la Mota en 1618. La organización era similar, con un rector, su consejo asesor o conciliarios, el canciller o maestrescuela catedralicio y finalmente el claustro, expresión máxima de la democracia académica heredada de Salamanca. Colaboraba con el rector en el gobierno, dirección de la enseñanza y administración económica, dice Águeda Rodríguez Cruz, en Protagonismo de la Universidad de Salamanca, los pensadores y forjadores de las universidades hispanoamericanas. Las facultades eran generalmente las cuatro mayores de este modelo: teología, cánones, leyes, medicina. Se le sumaba una menor, la de artes. La orientación de la investigación y enseñanza iba dependiendo de lo que sucedía en Salamanca y Alcalá. Además, las órdenes establecían su preferencia: dominicos con tendencia tomista, franciscanos, escotistas, jesuitas, un tomismo suazerciano, y en el siglo XVIII, como dije poco antes, aparecen nuevas ideas y cambios. Por ejemplo, la irrupción del método experimental, que convive aún con el escolástico,
la enseñanza de ideas científicas y de la ilustración, el empleo del castellano en detrimento del latín como lengua académica y de enseñanza. Así los primeros maestros universitarios criollos continuarán con el legado escolástico salmantino, al menos durante los siglos XVI y XVII. Ya en el siglo siguiente se producen cambios de mentalidad en Europa, se empiezan a infiltrar lentamente y no sin dificultades desde lo normativo, así como los problemas religiosos y finalmente la expulsión de los jesuitas, cuyo lugar lo ocupan la más de las veces los franciscanos y en menor grado dominicos, introduciendo nuevas ideas filosóficas y científicas. Luego de ser fundadas universidades en México, Santo Domingo y Lima, se procura establecer un estudio en general en una de las provincias más importantes del Virreinato del Perú, la de Charcas, en la cual estaba la sede de la audiencia del mismo nombre, sumamente importante e influyente. Así el mismo Papa Gregorio XV responde al pedido con un breve supereminente de 1621, en el cual concede privilegios para su conformación en la ciudad de La Plata o Chuquisaca. A esto se le dio pase regio en 1622 y el provincial del Perú, Juan de Frías Serrán, solicitó la ejecución virreinal de estos documentos. El 27 de marzo de 1624, hace unos pocos meses, cumpliéndose entonces 400 años, se otorga la patente de fundación bajo el modelo salmantino y se nombra como Universidad de San Francisco Javier, Universidad de Charcas. El modelo salmantino lo hereda directamente y en principio bajo cierta dependencia de la Universidad de San Marcos de Lima. A partir de 1772, consumada la expulsión de los jesuitas 5 años antes, la Universidad de Charcas se alinea con la tendencia promovida desde Lima y comienza su denominada etapa jurística. Sumado a esto, en 1776 se funda la Academia Carolina, tomando el ejemplo de academias de formación jurídica y filosófica que se desplegaron en España, intentando renovar los contenidos y métodos de enseñanza e investigación mediante el aporte de las nuevas ideas cartesianas e ilustradas, aunque de hecho los cambios no se consumaron y será recién en el siglo siguiente cuando estas nuevas ideas llegan a impactar y permanecer en las aulas. La academia dedicada a Carlos III estará inserta en la organización y espacio de la Universidad de Charcas, pero dependerá en cuestiones como la designación de profesores y del presidente de la institución de la audiencia de Charcas. Claramente se buscó alcanzar una conexión lo más estrecha posible entre la teoría jurídica que se trataba en la institución con las prácticas que los juristas egresados realizaban como oidores y administradores de justicia en los límites judiciales de la audiencia, pero también fuera de ella. Es notorio que muchos egresados de esta academia desarrollarán su actividad ingenio en diversas poblaciones y audiencias de los virreinatos del Perú y del Río de la Plata. Mendoza Pizarro, en 2009, dice que la formación estaba dirigida a la reorientación del enfoque del estudio del derecho dentro en la universidad, relacionándolo de manera clara con las actividades jurídicas concretas que desempeñaba la Real Audiencia. Como parte complementaria de su formación curricular, los pasantes debían practicar en los estrados judiciales de la audiencia durante 2 años antes de graduarse y otros 2 años después de su graduación. Igualmente no se desechó totalmente el estudio de la filosofía, incluso de herencia escolástica, pero se le adjudicó nuevos usos y objetivos. Los bachilleres en Derecho debían continuar un estudio de 2 años, reuniéndose 3 veces por semana, teniendo materias relacionadas con el derecho, ciencias naturales, lógica y metafísica, preparándose para las actividades propias del debate y discusión en el foro. Esta institución se puede decir que desde, pero superando los límites tradicionales del escolasticismo y adoptando y adaptando nuevas ideas y métodos, se transformó en un espacio fundamental de discusión y reflexión acerca de problemas que se venían dando con escasa respuesta y problemas nuevos de índole política, jurídica y antropológica, en un contexto de rebeliones sociales y populares, criollas e indígenas, y un espíritu revolucionario e independentista cada vez más maduro. Figuras importantes en sus respectivas naciones se forman en esta institución. Tal es el caso de Bernardo Monteagudo, Jaime de Sudáñez, Mariano Moreno, Pedro Domingo Murillo y José Mariano Serrano. La presencia salmantina en la Academia Americana Colonial de una u otra forma será permanente. Primero con académicos
que o aportan con sus estudios indianos desde la península o emigran a tierras americanas para realizar su actividad profesional. Segundo, con el modelo de organización y currícula que es tomado por las primeras universidades americanas, al menos por las tres fundamentales del siglo XVI, México, Lima y Santo Domingo. Tercero, manteniendo un lazo de unión tradicional en cuanto a institución y en cuanto a modelo universitario, lo que lleva a que los cambios y novedades del conocimiento sean emulados en universidades americanas. De cualquier manera, la efectiva influencia salmantina y la fuerza de la misma, si es que se dio, es motivo de debate por parte de historiadores de las instituciones universitarias americanas, como es el caso de Águeda Rodríguez Cruz o de Enrique González González. Entiendo que las discrepancias puedan darse en el segundo ítem y más aún en el tercero. Rodríguez Cruz sostiene que la influencia salmantina en las universidades hispanoamericanas fue sostenida y radical, ya sea en cuanto a la administración, gobierno y estructura institucional, así como en cuanto a la formación, lecturas y currícula. En sus escritos, analiza una a una las más importantes universidades y entre ellas Charcas y Córdoba, encontrando una presencia de Salamanca como modelo y alma mater institucional. La investigadora canaria parece encontrar una fuerte semejanza en los modos fundacionales de Salamanca y las primeras universidades virreinales. En ambos casos, las autoridades regia y pontificia fueron las que otorgaron las prerrogativas específicas para su legal funcionamiento, si bien la autora no toma en consideración algo que González González sí explicita, que Salamanca, así como Valladolid, surgieron como universitas de alumnos que demandaban privilegios y apoyo para sus estudios, siguiendo el modelo de Bolonia. Y luego, y en acuerdo ahora sí con Rodríguez Cruz, Alfonso IX en 1218 y Alfonso X en 1254 confirmaron a Salamanca primero como Studium Generale y luego como universidad. Así como un año después el Papa Alejandro IV emite una bula otorgando la licencia de enseñanza. El problema, según el investigador mexicano, es que las universidades virreinales establecidas en el siglo XVI tuvieron un origen similar al de las universidades menores, a excepción de Alcalá, como por ejemplo la Universidad de Granada, es decir, establecidas al amparo de una autoridad de gobierno, un representante de la alta nobleza, el monarca, o por medio de una bula papal. Salamanca no fue un modelo, al menos en cuanto a las causas de su fundación y su establecimiento. Muchas de las universidades de fines del siglo XVI y durante el XVII surgieron por impulso de órdenes religiosas que ya habían establecido conventos y colegios en una ciudad importante, y vieron la necesidad de fundar una institución superior universitaria. Tal es la situación de Charcas, en Chuquisaca o La Plata. En este caso, los jesuitas, así como en Córdoba, optaron con el aval regio y papal por reunir los colegios residenciales chuquisaqueños de San Juan y de Santiago. Charcas es consolidada por la bula papal del 8 de julio de 1621 y por la cédula real del 2 de febrero de 1622, pero se inaugurada recién el 27 de marzo de 1624. La universidad está ubicada dentro de un vasto territorio administrativo judicial, la Audiencia de Charcas, que incluía territorios de los actuales Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay, aunque desde 1785 ese territorio queda reducido al ser creada la Audiencia de Buenos Aires. Además, desde 1776 Chuquisaca queda dentro de un nuevo virreinato, el de Río de la Plata, y queda separada del de Perú. En el Colegio de Santiago, bajo las órdenes de los jesuitas, bajo la orden de los jesuitas, se estudiaba gramática, retórica y teología moral. Cuando se funda la Universidad de San Francisco Javier en Chuquisaca, abre con las dos facultades de Artes y Teología, fiel al espíritu tradicional escolástico. Las iniciativas de la orden, así como la fijación de las lecturas y currícula. Pero hacia 1685 surge un conflicto, que entre otras cosas llevará a la expulsión de la orden de territorios pertenecientes a la corona, en 1767. La corona de Castilla, con el aval del papado, exige la formación de 2 cátedras de cánones y una de leyes que se asignarían por oposición a lectores externos. La Universidad de Charcas, entonces, se posicionará desde ese momento como una institución predominantemente ligada a los estudios y magisterio en leyes y cánones. Las primeras cátedras fueron entonces de gramática, artes y teología, y a las cuales acudían estudiantes del Seminario Conciliar, del Colegio de San Juan
y alumnos externos. Entre estos había fuertes y animosas disputas por el lugar de procedencia, derivando posiblemente en controversias académicas y políticas, tal como fue común en los orígenes mismos de la universidad medieval. Por otro lado, Charcas estuvo desde sus inicios dirigida y subordinada al cabildo eclesiástico de La Plata, Chuquisaca, por lo cual se instaura la figura del arzobispo canciller. Esto significó la dependencia universitaria respecto a la orden jesuita y al arzobispado, y al momento de la expulsión de los jesuitas, Charcas pasó a manos del clero secular. En 1767, año de la expulsión de los jesuitas, significó una debacle financiera inicial que buscó ser solucionada finalmente con la fundación de la Real Academia Carolina de Practicantes Jurídicos en 1776. Mientras tanto, instauraron con relativo éxito matricular cátedras de medicina, de cirugía y de matemáticas, sumadas a las supervivientes de latinidad y filosofía. El registro documental que ha perdurado hasta nuestros días es mínimo, a diferencia de lo que sucede en Córdoba, y nada se sabe de los grados en artes, poco en teología y mucho más en leyes y cánones. Eso sí, documentación muy heterogénea y dispersa. Por lo tanto, poco o nada podemos saber de la posible influencia salmantina en las lecturas y procedimientos pedagógicos en artes y teología, a no ser que tomáramos como ejemplo una institución jesuítica relativamente cercana y perteneciente a la audiencia de Charcas, como por ejemplo Córdoba. Es de suponer que los materiales de lectura en cuestiones teológicas y jurídicas incluyeran los comentarios y relecciones de maestros salmantinos como Vitoria y Soto, ya que en los escritos jurídicos de egresados charqueños se nota la impronta del espíritu escolástico humanista al considerar el valor de la persona humana y la primacía del derecho natural y del derecho de gentes. Se sabe que los textos de estudio para los grados de bachiller, licenciado y doctor en Derecho eran de autores como Diego Covarrubias, Martín Aspilcueta, Domingo de Soto, Melchor Cannon y Vitoria, al menos en la Universidad de Lima, según Antonio Agustín, en sus colecciones de Decretarium de 1576 y cánones penitentiales de 1584. En Córdoba se empleaban obras de Bernardo Van Espen y Próspero Pagnani para la cátedra de prima de cánones. También era materia de estudio las obras que canonistas indianos fueron produciendo, particularmente en Lima y en la audiencia de Quito. Por ejemplo, Gaspar de Villarroel, Pedro Murillo Velarde, Feliciano de la Vega y Alonso de la Peña Montenegro, entre los siglos XVI y XVII. La Universidad de Salamanca se visualizó a través del tiempo, como repetidamente lo afirma Rodríguez Cruz, en alma mater de las universidades hispanoamericanas. Es importante hacer mención de un acontecimiento que expresa la misma autora canaria, luego de ser derrotada la sublevación indígena de Tupac Katari en Chayanta. Los habitantes de Chuquisaca solicitaron al rey que la universidad fuera pública y que fueran otorgados prerrogativas y honores que eran distintivos de la Universidad de Salamanca, logrado esto mediante cédula real en 1798. En relación a la influencia de las nuevas ideas ilustradas en Charcas y concretamente en la Academia Carolina, si bien fue la intención el promover un nuevo orden de enseñanza e investigación aplicada al derecho, en los hechos se mantuvo la innegable presencia de la tradición escolástica humanista iniciada en Salamanca. González González deja en un manto de duda la tradicional mirada de Charcas como semillero de las ideas independentistas criollas, a la espera de una investigación de las fuentes dispersas por diversas bibliotecas y archivos generales de países otrora territorios del Virreinato del Río de la Plata. Es sensato reconocer que algunos de los egresados de Charcas, posteriormente, enarbolaron los ideales de independencia y autonomía nacional, pero eso no es concluyente respecto a que su misma formación en Charcas haya sido determinante en los episodios posteriores. El cuerpo académico carolino en Charcas se constituyó como una corporación intelectual, con una fuerte presencia de lazos familiares, como es el caso de los hermanos Sudáñez y Monje Ortega, o entre primos como Monteagudo y Medina. Mendoza Pizarro dice que Clemente Thibaut contabilizó hasta 35 hermanos, lo cual constituyó una especie de familia moral arraigada también con la región y sus necesidades. Sin embargo, todo el conocimiento teórico-práctico de los juristas, que pudiera haber sido un aporte para enarbolar ideales y derechos fundamentales para los habitantes del Perú, Chile, Charcas y del Río de la Plata,
No fue suficiente, faltó el elemento activo de pasar a la acción. Y quienes iniciaron y desplegaron la acción revolucionaria, al menos al principio, fueron las clases populares, los olvidados y marginados por la estructura económica y social tardo-colonial, indios, mestizos, criollos, criollos pobres, artesanos, trabajadores de las minas, etc. La discusión intelectual acerca de la sucesión válida o no de la corona, cuestionando la imposición del carlotismo frente a la deposición de Fernando VII, los sucesos dentro del período de ocupación napoleónica, fueron de la mano con los movimientos de descontento social en poblaciones explotadas desde hacía siglo y medio por los repartimientos mineros y agrícolas y por la situación de una gran masa desplazada que sobrevivió con lo mínimo en las ciudades virreinales. Este gran desarrollo académico de la Universidad de San Francisco Javier en Charcas y junto a la creación de la Academia Carolina generó un impacto en el pensamiento jurídico y antropológico en la región delimitada por la llamada Audiencia de Charcas. Este territorio, justamente, en el mismo 1776, pasó a formar parte de un nuevo virreinato, Río de la Plata, con sede política en Buenos Aires, por lo que aún más la formación académica en el Río de la Plata recibió la influencia de los profesionales formados en Chuquisaca, abonando el pensamiento ético-político de ideas cada vez más eclécticas, aunque con una fuerte base tradicional escolástico-humanista.